Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, como siempre, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios, con el único propósito de ser instruidos a través de su palabra y pues seguir andando por esta preciosa senda que trazó nuestro Señor con su sangre preciosa. Tenemos un tema, vamos a entrar al capítulo 13 de Romanos. El tema de esta semana es el sometimiento a las autoridades. Muy bien. Tenemos un objetivo que es conocer las razones y las características de nuestro sometimiento a las autoridades puestas por Dios. Y está incrustado el versículo de 1 de Pedro 2:9, si alguien lo tiene por ahí, si no aquí lo leemos, 1 de Pedro 2:9. Sí, aquí lo tengo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué está incrustado el versículo ahí ese? Porque es conocer las razones y las características de nuestro. ¿Pero de quién es nuestro? Pues de esos, de los que son linaje escogido del Señor, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son los nosotros, esos somos los nosotros, ¿verdad? Y someternos, es decir, someternos a las autoridades puestas por Dios. Hay varias cosas que, bueno, de alguna manera el pastor obviamente las dejó claras, pero quiero volver a recalcar y señalar y más que nada hacer un highlight allí para tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Esta porción que vamos a leer en la Escritura habla en gran parte, lo que comentó el pastor, ¿verdad? En sometimiento a las autoridades. Esto no quiere decir que la Biblia misma, que la palabra de Dios, en otras partes, por ejemplo, en Segunda de Pedro, por ahí hay algunos pasajes, en Primera de Pedro, hay algunos pasajes que hablan del sometimiento a toda autoridad, o sea, a toda. A un maestro, un director, a un donde sea, ¿no? Que tienes que comportarte conforme a las leyes de cada situación, simple y sencillamente, pues, o sea, si vas a una casa ajena, pues saberte comportar como tal, o si vas a una escuela, pues, o si vas a un museo, pues saber que aquí no te estaciones, esto no lo toques, esto, o sea, esas situaciones sí, pero específicamente esta parte de lo que vamos a hablar está muy marcada hacia las autoridades, hacia el sometimiento de las autoridades. Y aquí pues vamos a entrar de lleno para no estar redundando ahorita. Vamos a ver. Tenemos hay un objetivo, ya lo dijimos. Una introducción. Tenemos una introducción. Dice la introducción ahí en nuestra hojita, dice Pablo continúa hablándonos de las múltiples responsabilidades que tenemos como cuerpo de Cristo para desarrollar en este mundo una vida de plenitud y libertad que nos permita llevar a cabo nuestra gran comisión, dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que todos sabemos que a eso hemos sido llamados, ¿verdad? Pero para poder seguirlo dando con plenitud y libertad, pues necesitamos saber cómo es que debemos andar en este camino angosto que trazó nuestro Señor, ¿no? Que es decir, no puedes andar comportándote de la misma manera que se comporta cualquier hijo de vecina. No, lo digo con todo respeto, o sea, sabemos que el Señor nos da instrucciones muy precisas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta es parte de lo mismo, es una instrucción, pero no es si quieres o no quieres, es algo que debemos hacerlo caminando. Gracias.
caminando con el Señor, ¿no? Dice ahí, ¿me puede dar, manita Leti, con el amarillo, con la sección que sigue ahí en la hojita? Dice, ahora pasa a detallar más ampliamente la enseñanza de Jesús en Lucas 20, 19 al 26, dándonos dos razones para estar sometidos a las autoridades de gobierno, específicamente en lo que se refiere a nuestras responsabilidades económicas como ciudadanos de un país. Así es, gracias. Ahora, vamos a leer Lucas, porque este tema obviamente nuestro Señor Jesucristo ya lo había tocado. Pablo lo está trayendo como un recordatorio, pero el Señor ya lo había tocado en Lucas 20. Del 19 al 26. Dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, una parábola que había dicho anteriormente. Dice, pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobierno. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Y el Señor está diciendo, al gobierno hay que darle lo que es del gobierno, a la autoridad, ¿verdad? Pero en este caso nuestro Señor Jesucristo también en ese tiempo, en ese momento les dijo, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ahorita no vamos a ver esa parte, darle a Dios lo que es de Dios, sino vamos a ver lo que es del César, y eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario antes de seguir con la introducción? Hay otro tramo ahí en la introducción. Hermanita Laura, ¿me ayuda con ello? Sí. Que dice, es muy importante que entendamos perfectamente esta enseñanza, ya que no está hablando de un sometimiento ideológico. En ese caso tenemos otro mandamiento, Hechos 5 del 27 al 42, y mucho menos se refiere a adorar a ningún humano, aunque sea presidente, rey, emperador, etc. Así es. O sea, hay que dejar muy claro exactamente eso. O sea, no es el sometimiento ideológico. Es decir, yo no voy a someterme al gobierno con los pensamientos o los programas o las cosas que ellos impongan. O sea, obviamente yo tengo una ley primero que es la del Señor y después la del gobierno, donde sí me tengo que someter, y ahorita lo vamos a ver, nos lo va a dejar este escrito muy, muy contundente, es en someternos a las autoridades en ese sentido, ¿verdad? Prácticamente, como ya lo dijo el párrafo anterior, es monetario prácticamente, pero lo vamos a ir observando. Sí me gustaría leer Hechos, es que es mucho, ¿verdad? Es Hechos 5, 27 al 42. Es donde prácticamente les dice que si es, ¿qué se prefiere? O sea, si es, ¿qué debo hacer? O sea, ¿obedecer primero a los hombres antes que a Dios? O sea, es una pregunta retórica. La respuesta es, obviamente que no, ¿verdad? Primero es al Señor,
antes que cualquier otra cosa, antes que a cualquier hombre, ¿verdad? Pero a las autoridades hay que sujetarnos, ¿no? Ahorita nos lo va a ir dejando claro ya los versículos directamente en la hojita. Vamos a iniciar capítulo 13, versículo 1. Lo leo y dice así. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Déjenme ampliar un poquito esto, es decir, toda autoridad es puesta por Dios. Y ahorita nos va a descifrar un poco más cuál es su tarea. Pero están puestas por Dios. Aunque hoy en día, y no solamente hoy en día, pues el poder tiene una enfermedad, ¿no? Que cuando te sientas en la silla de poder, pues empiezan las conveniencias y las cosas y las comienzan a tomar decisiones comprometidas conforme les convienen y cosas así. No voy a entrar mucho en esos detalles. El punto es que ¿a poco eso fue puesto por Dios? Por supuesto. Nada más que la autoridad, aquella persona que se le dio la balanza y la espada para poder tener una equidad y dar un castigo al que se lo merece, el Señor va a tratar directamente con él. Si está haciendo su trabajo como es debido, pues el Señor hará cuentas con él. Pero si no, de la misma manera hará cuentas con él el Señor y le dará a cada uno su merecido, ¿no? Pero bueno, esa es cuestión del Señor. Lo que a mí me compete es someterme a la autoridad y no tengo que estar totalmente de acuerdo en lo que comenté ahorita, en sus ideologías o en sus programas o en sus cosas, y sobre todo si van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque esto se ha distorsionado. Cuando el Señor le dio una ristra de mandamientos a Moisés para que se las diera al pueblo, y no solamente hablo de los 10, sino de toda la ley que en el Sinaí se les dio al pueblo. En ese momento se tenía que ejecutar la ley tal y como era, ¿verdad? Pero tenía que haber de la misma manera una balanza y tenía que haber un castigo si alguien infringía la ley. Entonces es la misma manera, nada más que ahora el Señor pone los gobernantes y pone las autoridades para ser respetadas y para que todo tenga que irse rectamente. En el incumplimiento, pues tendrás dificultades con la ley, ¿verdad? La pregunta en nuestra hojita: ¿por qué debemos someternos a las autoridades superiores? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios. Así es, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Me llama la atención cómo el Señor siempre es así, con una sola que dijera, con eso es más que suficiente, ¿verdad? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y punto, ¿no? Pero no, pone una coma y dice, ¿y las que hay? O sea, para que no se te olvide, o sea, las que hay por Dios han sido establecidas, o sea, no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por el Señor, ¿sí? Y me encanta porque el Señor estimula corazones o simplemente deja correr para que todo se geste conforme está escrito, para que todo vaya al sitio en donde algún día tendrá que estar, para que todo se dé y se cumpla en la Escritura hasta la última tilde, el último punto y la última coma, ¿no? Es increíble y se me viene a la mente este gobernador de Ciro, ¿verdad? Se me viene a la mente, o sea, dice, tú ni siquiera me conocías, pero yo te puse ahí y te puse ahí para algo, ¿verdad? Y hoy quiero que lo cumplas. Entonces
Es un ejemplo, ¿verdad?, que se me vino, pero así todos, toda autoridad es puesta por el Señor. Que no cumplan o que no exactamente, que no hagan las cosas como Dios dice que las hagan, pues ya se las verán con el Señor, ¿verdad? Pero fueron puestos por el Señor, ¿verdad? Muy bien. Siguiente pregunta ahí en el versículo 2, primero vamos a leerlo. Versículo 2. Sí, adelante. ¿Me oyes? Sí. Ok. Es que se me pasó comentar o compartir más bien un versículo referente al comentario que se hizo sobre no adorar a ningún humano que sea presidente, rey y emperador. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, y mi alabanza a esta cultura. Simplemente quería compartir ese versículo. Gracias, hija. Isaías 42:11. 8, perdón. 8. Sí, Gracias. 42. Gracias. Sí, y pues hay muchos, ¿no? El Señor siempre muestra que no comparte su gloria con nadie. Versículo 2. ¿Me ayudas, amor? Fuerte y claro. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén, gracias. Y entonces este versículo ya dice: de modo que quien se opone a la autoridad, es decir, si tú eres rebelde a la autoridad, déjame decirte que a lo establecido por Dios resistes. Y no solo eso, sino que los que resisten y los que no están en acuerdo con la autoridad, acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto a seguir unas reglas, a seguir una ley, porque quieres quebrantar los mandamientos o los estatutos puestos por cada pueblo o por cada nación, y que todo eso pues viene del Señor, definitivamente, porque se trata de evitar lo malo y hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con los que se oponen a la autoridad? Al establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así es. Acarrean condenación para sí mismos. Y habla de esta parte, o sea, esta condenación por ¿qué es resistirse? O sea, ¿qué es oponerse y resistirse? O sea, es rechazar. No seguirlo. O sea, no te está interesando qué es lo que te están diciendo y tú quieres brincar las reglas, o sea, te quieres brincar las reglas. ¿Alguien me ayuda con Juan 3:18? Juan 3:18. Aquí está. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aquí está hablando de lo mismo, o sea, obviamente guardando las proporciones, pero es lo establecido por Dios. O sea, crees en el ungido, crees en el Mesías, en el enviado de Dios. El que en él cree no es condenado. Pero déjame decirte que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No has creído en lo que Dios te dice y vas a acarrear condenación para ti mismo, no para nadie más, para ti mismo, porque no has creído, porque no crees en esta instrucción, en esta situación vaya, en esta ley o en esta indicación que se te da, ¿no? Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Muy bien, versículo 3a, es decir, nomás lo que está ahí en amarillo. Hermanita Tere, ¿me ayuda? Sí, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Amén. Claro, clarísimo, ¿no? O sea, a ver,
estas personas, estos magistrados, puestos por Dios para llevar una ley a cabo, para llevar un orden, no están puestas para infundir temor a toda persona. No. Es solamente al que hace lo malo. Al que hace el bien está bien. Es más, ahorita creo que al finalizar del versículo un poquito más adelante va a decir que reciben honra, pero lejos de eso simplemente haces el bien y pues no vas a tener problema. No vas a tener ningún problema. ¿Para qué ha establecido Dios a los magistrados? Para infundir temor al que hace lo malo. Así es, para infundir temor al que hace lo malo. Hermano, quisiera leer primera de Pedro 2, 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Aunque ahí Pedro es parte de los versículos que están ampliados hacia toda autoridad, y es correcto, o sea, porque el Señor no lo dice en su palabra, claro que exactamente es así. Y por ahí también 1 Pedro 3:5 y 5:5 habla mucho de esa parte y es tan magnífico y es la manera en la que debemos someternos, ¿verdad? Muy bien. Es siempre y cuando no estemos en contra de la palabra, o sea, de la palabra de Dios. Claro. Nos debemos someter siempre y cuando no estemos desobedeciendo a la palabra de Dios. Claro, definitivamente. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dice, vamos a leer 3, lo que resta del 3 y el 4. Hermano Enrique, ¿me ayuda? Sí. Gracias. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén, gracias. Exactamente es eso, o sea, no, está puesto para eso. Él está puesto para castigar la desobediencia en el pueblo, ¿verdad? Obviamente, si infringes cualquier ley, se te va a castigar con la espada, que entonces deberás de temer. Pero por eso dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Pues haz lo bueno entonces, ¿verdad? Para que no haya ningún problema y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es un servidor de Dios. ¿Te fijas cómo lo señala como un servidor de Dios, toda autoridad? Y lo dice, para tu bien. Obviamente, no es que quiera decir que Él te va a decir cómo te portes, sino que las leyes que Dios te da, y tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Si haces lo malo vas a tener castigo, si haces lo bueno pues vas a tener alabanza, o sea, vas muy bien, ¿verdad? O sea, qué bien, qué bueno que haces lo bueno. Pero si haces lo malo, pues ahora sí teme. ¿Por qué? Porque en vano no lleva la espada, es decir, se va a aplicar contra ti todo castigo que infrinjas la ley, ¿verdad? Pues es servidor de Dios también como vengador, es decir, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿verdad? Entonces, ahí está muy claro. Muy claro. Nomás quiero, dice, voy a brincar
anterior, donde dice ahí magistrados, es que habla de la palabra magistrados y es arjón. En el Strong 758 dice que significa primero en rango o poder. Se traduce como principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal o magistrado o autoridad, ¿verdad? Tiene esa raíz de que es una autoridad de alto rango, ¿no? Por así decirlo. Muy bien. Contestar las preguntitas. Ahí dice, ¿qué debemos hacer para no temer la autoridad? Hacer lo bueno y tener alabanza de ella. Así es. Hacer lo bueno y no solamente no temeremos, sino pues nos va a decir muy bien, o sea, no estás infringiendo ninguna ley, ¿no? ¿Qué es la autoridad en este sentido? servidor de Dios para nuestro bien. Servidor de Dios para nuestro bien. ¿Y qué ha delegado Dios a la autoridad para servirle castigando al que hace lo malo? La espada. La espada, el castigo, ¿verdad? Para eso está puesto. Dice que es vengador. ¿Por qué? Porque al que hace lo malo se le va a pagar con espada su comportamiento, exactamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Es simple, ¿no? Toda la escritura lo declara. Si haces el bien, pues tendrás bendición. Si haces el mal, tendrás maldición. Si desobedeces, maldición. Si obedeces, bendición. Es simple. Es muy simple. Muy bien. Versículo 5. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el 5? Sí, claro. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esto ya entra en cada uno de nosotros, ¿verdad? O sea, a ver, si yo infrinjo la ley, no voy a esperar que castiguen a mi esposa, o a mis hijas, o a mi vecino. Pues me va a castigar a mí ahora. Y no solo va a ser por causa del castigo, o sea, toma en cuenta que no va a ser solo por lo que vas a acarrear por desobediente, ¿verdad? Sino que en tu conciencia vas a tener la desobediencia hacia Dios, ¿verdad? De que no estás caminando conforme el Señor te dice que lo hagas. Sí. El pastor mencionaba que la conciencia de cada uno se va a encargar de... Claro, por supuesto. Aunque si no te descubren o algo, como que ya tu conciencia ahí está. Claro, claro. Y es que cuando ya estás en el camino del Señor, pues tu conciencia te redarguye y el Espíritu de Dios te hace resaltar lo que está mal para que tu conciencia te muestre que algo anda mal, ¿verdad? Y puedas reencaminarte, ¿verdad? O sea, volver al camino correcto, ¿verdad? Muy bien, dice, ¿cuáles son las 3 razones por las cuales es necesario estar sujetos a la autoridad? Porque Dios lo ha establecido. Número 1, porque Dios así lo ha establecido. Porque tiene la espada para castigar. Sí, pues por razón del castigo. Sí. Uh-huh. Y por causa de nuestra conciencia. Y por causa de la conciencia, así es. Yo creo que con el primero bastaría, ¿no? Porque Dios así lo ha establecido. O sea, ¿quién va a reclamar, no? Pero pues ahí están las otras. Por razón del castigo, para que pues no te castiguen. Y peor aún todavía es a tu conciencia, que no tengas ese cargo de conciencia ahí, ¿no? De que estás haciendo las cosas mal, ¿no? ¿Preguntas, dudas, comentarios?
bien, continuamos, versículo 6. Hermanita Leti, ¿nos ayuda con el 6? Sí, cómo no. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y aquí está, en el versículo 6, bien especificado que está hablando de pagar también los tributos. Es decir, puesto por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué es esto mismo? Pues todas las reglas, todas las que todo esté en orden, ¿verdad? Todo lo que es un instituto gubernamental, por así decirlo, que tiene muchos rubros y muchas cuestiones, bueno, pues hay que pagar los tributos, los impuestos, ¿no? ¿Por qué debemos también pagar tributos a las autoridades? Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a eso. Así es. Yo le puse aquí en mi guitarra. Porque todo el versículo. atienden continuamente, ¿no? Dice, porque atienden continuamente a esto mismo. Yo dije, o deberían de atenderlo. Bueno, pues sí. Pero bueno, ya esa es otra historia que no me compete, ¿verdad? Son ellos los Así que van es. a dar cuenta. Así es. Yo tengo que cumplir con lo que mi Señor me dice y ya lo demás, cada quien, hasta donde le alcance el espíritu que le redarguye y su conciencia. Versículo 7. Hermano Sebastián, ¿me ayudas con el 7? Claro que sí. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, al que honra, honra. Amén, gracias. Así es. Entonces, ya nos manifiesta esto, ¿no? Dice, ¿qué debemos hacer, pues? Pagar a todo lo que debemos. Pagar a todos lo que debemos. Así es. Y dice ahí en verde en la pantalla y abajo ahí en su hojita en negro, dice, como podemos observar específicamente el sometimiento a las autoridades establecidas por Dios en este pasaje, y solamente en este pasaje, hace referencia a nuestras obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las 4 obligaciones a las que se refiere? Y número 1 es tributo. Y en las respuestitas puestas dice es impuesto sobre la propiedad, ¿verdad? Esto el pastor lo sacó y no está específicamente a eso, no, pero da mucho, la raíz exactamente es a eso, ¿verdad? Al impuesto de la propiedad. Y luego el impuesto es impuesto sobre el salario, o sea, de que se trabaja, ¿verdad? Y luego respeto a la investidura de las autoridades, ¿verdad? Nos hacía el comentario de que pues no importa quién sea o cómo sea, sino que hay una autoridad, pues merece respeto de nuestra parte. Así es como un hijo de Dios debe comportarse, ¿verdad? Ya, pues cada quien y sabrá, ¿no? Y honra es soporte para servidores públicos. Y sí, es esta parte de la honra, ¿verdad? Pues honra a Dios con tus bienes. ¿De qué está hablando, verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Pues también es económicamente también, ¿verdad? Entonces esta honra es precisamente a este sostenimiento de ellos, ¿verdad? Lo dice el 7, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creo que el 6 decía algo más. Espérenme. Dice, pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente estas mismas cosas. Entonces, está hablando de ese sostenimiento, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario?